el profeta más utilizado de la Biblia, el cual trajo un gran avivamiento a la ciudad más perdida que ha existido, y al mismo tiempo es el profeta más rebelde de toda la Biblia. Y con ahí nos damos cuenta que Dios utiliza al que Él quiere y al que Él decide utilizar, amén. Así que Jonás tenía un problema. Dios le había mandado a predicar a Nínive y resulta que él decidió irse a otro lugar, se decidió irse lejos del lugar donde Dios le mandó predicar, porque era una generación pecadora, porque era una generación sanguinaria, y no quería ver que ellos llegaran y conocieran de la presencia del Señor, que supieran del amor de Dios y del cuidado de Dios. Así que decidió alejarse de Dios lo más que podía. La Biblia nos cuenta que tomó un barco exactamente rumbo al lado opuesto. Y cuando bajó del barco, cuando estaba en el barco, vino una gran tormenta que Dios provocó, tal que ni los marineros podían controlar el barco. Y supieron que era Jonás la causa de esto, y decidieron tumbarlo al agua. Y cuando lo tumbaron al agua, lo sacaron al agua, lo que sucedió fue que al caer en el agua lo tragó un pez muy grande, se lo tragó, y por eso para tratar con su vida. Hablábamos la semana pasada que ese pez es el regalo de la gracia de Dios, que Dios no estaba castigándolo, pero realmente quería su beneficio, porque Él tiene un plan. Nínive representa nuestra misión, el llamado que Dios nos dio, el lugar donde Dios nos quiere utilizar. Nínive representa el lugar donde Dios te ha dado una misión, y Dios te ha puesto un llamado a cada uno de nosotros para que nosotros le sirvamos. Bueno, dejamos a Jonás hace 2 semanas, entonces en la panza de un gran pez, o probablemente no fue en la panza, probablemente fue en la boca. Yo creo que más bien fue en la boca. Si era una ballena, había suficiente espacio para que este Jonás cupiera ahí sin morirse ni ser comido por los jugos gástricos que el estómago tiene. Así que había una cavidad. Por cierto, ustedes saben que una ballena mide alrededor de 100 pies, es decir, que eso es como del tamaño de esta pared a aquella pared. Así de grande puede llegar a ser una ballena, y puede pesar tanto como 33 elefantes. Yo creo que sí puede caber una persona en una ballena, ¿verdad? ¿Sí? ¿Ustedes creen? Yo creo también eso. Muy bien, pues entonces, después de haberle dicho este dato científico interesante, vamos a leer Jonás 2. Léalo conmigo. Va a aparecer en la pantalla o búsquelo en su Biblia. En mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Desde las entrañas del sepulcro pedí auxilio y tú me escuchaste mi clamor. A lo profundo me arrojaste al corazón mismo de los mares. Las corrientes me envolvían, todas sus ondas y sus olas pasaban sobre mí. Y pensé, he sido expulsado de su presencia. ¿Cómo volveré a contemplar tu santo templo? Las aguas se llegaban hasta el cuello, lo profundo del océano me volvían. Las algas se me enredaban en la cabeza, arrastrándome a los cimientos de las montañas. Me tragaron la tierra y para siempre sus cerrojos se cerraron tras de mí. Pero tú, Señor, Dios mío, me rescataste de la fosa. Al sentir que me iba la vida, me acordé del Señor y mi oración llegó hasta ti y hasta tu santo templo. Los que siguen a ídolos vanos abandonan el amor de Dios. Yo en cambio te ofreceré sacrificios, cánticos de gratitud. Cumpliré las promesas que me hiciste. La salvación viene del Señor. Entonces el Señor dio una orden y el pez vomitó a Jonás en tierra firme. Y este es el capítulo, todo el capítulo 2 de Jonás.
Y vamos a ir discerniendo un poco. Esta es la oración de Jonás cuando estaba en el pez grande. ¿Qué cosa es cuando estás en un atolladero? Cuando estás en una situación en la cual estás atorado, no vas para ningún lado, sino que estás simplemente congestionado en medio de un gran problema. ¿Cuántos de ustedes se les ha descompuesto el carro en medio de una carretera donde no hay nada? A ver, levanten la mano, ¿cuáles han sido unos aventureros? 1, 2, 3, 4. Qué divertido, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes les ha pasado eso a medianoche? Levanten la mano. Qué emocionante, ¿verdad? Una vez nos pasó, iba con toda la familia. Bueno, varias veces me ha pasado, desafortunadamente. Varias veces me ha pasado. Una vez íbamos con toda la familia, íbamos muy contentos de regreso de la playa. Íbamos de camino a la casa, y en medio de la carretera, a medio de la noche, en medio de donde yo no conocía a nadie, cientos de millas lejos de casa, se me quedó el carro atrapado. Y entonces, ¿qué pasa cuando tú eres el padre de familia? Todos los padres me van a entender con esto. Cuando eres el padre de familia y resulta que el carro se te descompone, lo que pasa es que eres responsable de todo lo que pasa ahí dentro del carro. Todo el mundo te mira. ¿Y ahora cómo lo vas a arreglar? No te dicen cómo lo vamos a arreglar, te dicen ¿y cómo lo vas a arreglar? Es tuyo el problema. Te quedaste atorado. Y tuvimos que hacer varios intentos. De verdad que fue un tiempo de presión. Dije, Señor, ¿y ahora qué hago con esta responsabilidad? Nos vamos a quedar a dormir aquí. ¿Cómo arreglo el auto? Y por fin, con varias cosas pude resolver lo que estaba pasando en ese momento. Cuando te encuentras en una situación atorado, cuando te encuentras en una situación en la que tú mismo te caíste en un hoyo, caíste en una situación complicada, por supuesto, y eres responsable de esta situación, ¿qué debes de hacer? Hay hoyos en la vida en los que cada uno de nosotros caemos en tiempo y tiempo, situaciones difíciles en las que nosotros nos hemos metido en nuestras vidas. ¿Y cómo sales de ahí? Y sabes que es tu responsabilidad. Bueno, muchas veces la cosa que sucede es que te pones esa carga y esa preocupación, y entonces ¿qué vas a hacer? Jonás estaba en esa situación, estaba dentro de un gran pez, y nos dice la palabra de Dios que lo primero que hizo cuando Jonás estuvo en ese hoyo, atorado en su vida, dice esto: entonces Jonás oró. Si va a escribir, escriba esto. Cuando estés en un hoyo, vamos a aprender 3 lecciones con respecto de qué hacer cuando estés en un hoyo. Número 1, cuando estés en un hoyo, busca la presencia de Dios. Sé rápido en volverte a Dios. Sé rápido en volverte a nuestro Señor. Miren lo que dice la Biblia. Y entonces, cuando estuvo desde el vientre de este pez, Jonás oró. Todo el capítulo 1 fue bien interesante, porque Dios le habló que fuera a Nínive, pero no nos dice que Jonás oró. Jonás fue hacia Jope y no oró. Buscó un barco y no oró. Se subió al barco y no oró. Se bajó, estuvo en medio de una tormenta y no oró. Iba creciendo la situación de rebeldía, e iba creciendo los problemas en su vida, iba aumentando las situaciones, pero nunca nos dice que Jonás le pidió ayuda a Dios. En ningún momento nos dice Jonás volteó los ojos a donde estaba Dios, pero fue hasta que estuvo en el fondo del mar, en medio de la panza de un gran pez, cuando ya vio que no había salida, cuando ya pensó que iba a perder la vida, cuando entonces dobló sus rodillas y empezó a hablar con Dios. Fíjense qué cosa más terrible. Jonás, siendo un hombre que conocía de Dios, no oraba y no buscaba al Señor para pedir ayuda. Y muchas veces pasa esto con nuestras vidas, que dejamos nuestras vidas en pausa en nuestra relación de Dios con Dios. Dice la Biblia, y entonces oró.
Entonces, ¿qué tuvo que pasar? Tuvo que pasar varias situaciones, varios días, varias personas en problemas, varias circunstancias, hasta que decidió orar, hasta que decidió poner su vida en orden con Dios. ¿Qué tiene que esperar para que llegue ese entonces en tu vida? ¿Qué tiene que pasar para que tú pares de tu estilo de vida y dediques tiempo a orar? ¿Qué tiene que suceder en tu vida para que dediques tiempo a la oración? Quiero que te hagas esta pregunta. ¿Cuántas veces en esta semana dedicaste tiempo a la oración? ¿Cuánto tiempo dedicaste a pedirle a Dios por situaciones en tu vida? ¿Lo hiciste cada día de la semana? ¿Lo hiciste cada otro día? ¿Lo hiciste cada 2 veces al día, a la semana? ¿O apenas hoy domingo has venido a la iglesia a levantar una oración? ¿Cuántas veces has dedicado a Dios oración? Porque creemos que podemos correr nuestras vidas sin orar, y sin embargo la palabra de Dios nos insta a pedirle a Dios, a orar, a buscar su rostro, a pedir en oración a Él. Cuando estés en el hoyo de tu vida, ora y no esperes caer en lo profundo para empezar a buscarle a Él. Porque desafortunadamente así somos. Le pedimos a Dios ya cuando no hay otra solución, ya cuando los papeles de divorcio se están llenando, empiezas a orar. Ya cuando te llegó la carta en la cual te están diciendo estás corrido del empleo, o cuando te llega una situación en la cual estás en bancarrota o en biles que no puedes pagar, o cuando estás en la sala de emergencia en medio de un hospital, entonces ahí sí oramos. Déjame decirte, no esperes a esos momentos, porque en realidad lo que Dios quiere es que camines con Él todos los días. Cantábamos hace unos años atrás, existía un canto muy bonito, pero tenía una mala teología. Decía: por un minuto en tu presencia, por un minuto nada más, todo daría, no importaría. Por un minuto en tu presencia. Eso suena muy bonito. Ay, suena muy romántico. Por un minuto en tu presencia, Señor, yo todo daría por estar aunque sea un minuto. No tiene nada de teología eso. La Biblia nos dice en Juan 15 que Jesús es la vid, nosotros somos los pámpanos. El que permanece en Él llevará mucho fruto. La Biblia nos dice no de minutos en Dios, no de domingo a domingo, no una relación de un día sí, un día no, de emergencia, de cada 15 días, de vez en cuando buscar a Dios. No, la Biblia nos dice permanece en Dios, tiene una relación constante en la presencia de Dios, que sea tu diario vivir, sea el ser con el que te estás comunicando constantemente. Dios quiere tener una relación constante en tu vida, porque entonces evitarás esos momentos en los que caerás en el hoyo del pez y entonces dirás: Señor, ayúdame porque estoy perdiendo la vida, estoy perdiendo a mis hijos, estoy perdiendo mi matrimonio, estoy perdiendo todo a mi alrededor. Dios quiere que tú camines alrededor de Él. Amén. Amén. Número 2, ¿qué hacer cuando estás en el hoyo? Tienes que reconocer que cuando estás en ese hoyo, Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito por cada situación difícil que pasas. Me encanta lo que dice Romanos 8:28, y todo les ayuda bien a los que aman a Dios. Todo les ayuda bien. Ay, gloria a Dios. Aún mis propias tonterías, cuando amo a Dios y busco a Dios,
Él las puede transformar para mi bien. Qué bueno, Dios tiene una manera de cambiar el rumbo equivocado de nuestras vidas en un camino bueno, en un camino positivo, en un camino glorioso. Cada hoyo tiene un propósito. Hay 3 tipos de situaciones o tormentas o dificultades. Si quiere, escriba esto. Hay 3 tipos de tormentas en las que vas a pasar. Número 1 son las tormentas protectoras. Las tormentas en las cuales Dios se manifiesta en tu vida. Dios permite ciertas tormentas en tu vida para que tú le llegues a conocer. La Biblia nos habla de un hombre llamado Lázaro que estaba muy enfermo. Jesús decidió dejarlo morir porque Dios no quería sanar a Lázaro, quería resucitarlo. Dios permitió que esta situación viniera para poderse revelar y que la gente pudiera entrar en un nuevo nivel de fe en su relación con Él. Me acuerdo muy bien muchas etapas y usted podrá testificar de varios de esos momentos en los cuales nos encontramos en situaciones difíciles. Una vez no me alcanzaba el dinero. Señor, no me va a alcanzar, provee. Y milagrosamente Dios proveyó de donde nunca me imaginé para sacar el dinero. Y me di cuenta que Dios es mi Dios proveedor. Y me ayudó a creerle y a caminar más cerca de Él. Así es, Dios te permite ciertas tormentas en tu vida para que tú lo conozcas mejor. El segundo tipo de tormenta entonces son las perfeccionadoras. Las perfeccionadoras son aquellas tormentas que Dios permite para limpiarte. José pasó por una tormenta así. Fue vendido, fue llevado como esclavo y luego a una cárcel. Y tuvo que pasar por un proceso en el cual él tenía que ser purificado. Hay áreas en sus vidas que necesitaban cambiar. Estaban mal. Orgullo, probablemente. Orgullo había en él. Y necesitaba aprender a dejarse moldear. Hay veces que Dios necesita quebrarnos. Y está bien. Porque cuando Dios nos quiebra es para llevarnos a algo mejor. Si estás pasando por ese tipo de tormenta, gloria a Dios, quédate en las manos de Dios. Quédate en las manos poderosas de Dios. Como dice 1 Pedro 5, y Él a su tiempo te exaltará. Él en el momento en que ya considera que estás limpio y listo, Él te exaltará. Pero la otro tipo son las correctoras. Son aquellas veces que nosotros mismos nos metemos en tonterías por nuestras propias acciones, por nuestras propias decisiones, por nuestros propios pecados. Y nos metemos en circunstancias tales en las cuales nos metemos en hoyos, perdemos el rumbo de nuestras vidas, perdemos dirección en nuestras vidas y necesitamos pasar por ciertas tormentas que nosotros mismos nos metimos. Y tenemos que esperar que Dios nos ayude a salir de ellas. Este es Jonás. Jonás no estaba supuesto a pasar por ninguna tormenta ni estar dentro de la boca de un pez. No era el plan de Dios. En ese momento en el que estaba en el pez, Jonás debía de haber estado o en Nínive o de camino a Nínive. Pero no estaba en el lugar donde tenía que estar. Estaba muchas millas lejos de donde debería de estar. Qué hermosa es la gracia de Dios, que en medio de nuestras cosas difíciles y aún nuestros propios errores, nuestro propio Señor tiene cuidado de nosotros y en su gracia nos vuelve a poner en el lugar donde Él nos quiere tener, donde Él desea tenernos. Jonás estaba sentía que había perdido el rumbo de su vida. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Jonás 2:6, arrastrándome a los cimientos de la montaña, me tragó la tierra y para siempre sus cerrojos se cerraron tras de mí. Pero tú, Dios, tú, Señor, Dios mío, me rescataste de la fosa. De la forma en que está hablando a Jonás, está hablando como si estuviera en la propia muerte. En un punto en el cual donde ya no había solución a nada, donde ya no había medios para lograr solucionar las situaciones en su vida. Ahí en el foso, aún en lo profundo, donde parece que ya a nadie le importamos, donde ya a nadie le interesamos, donde hemos perdido nuestra visión del futuro,
y nuestros deseos de existir. Ahí Dios te rescata, ahí Dios te mira. Dios utiliza cada situación que vivimos con un propósito específico. Santiago capítulo 1 dice así: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentar diversas pruebas. Cuando tengas que pasar por pruebas, considérate dichoso. Hay una alegría, hay una bendición. Pues ya sabéis que las pruebas de tu fe producen constancia, y la constancia lleva a feliz término la obra, para que seas perfectos e íntegros sin que les falte nada. Dios utiliza cada prueba para trabajar en tu corazón. Y algo interesante de Dios es que antes de cambiar y a tratar de arreglar los asuntos externos, quizá una crisis económica, una crisis marital, un problemas con los hijos, cualquier cosa a su alrededor, antes de tratar con sus finanzas, antes de trata con tu corazón. Porque antes de querer cambiar tu entorno, quiere cambiarte a ti. Quiere cambiar tu corazón, quiere hacerte más como Cristo, quiere trabajar con tu templanza, quiere trabajar con tu control de carácter, quiere trabajar con tu sabiduría, quiere trabajar con lo interno de tu alma. Y hay veces que eso es muy importante. Señor, yo tengo que reconocer que tras esta prueba Dios está trabajando en mi interior antes de trabajar en lo exterior. Dios puede cambiar todas circunstancias en un abrir y cerrar de ojos. Para Dios no hay nada imposible. No hay nada imposible para proveer. Él multiplicó panes y peces en un segundo, nomás con levantarlos. Sí, Él puede proveer para mis crisis económicas. Él puede obrar sanidades en un minuto, en un segundo, en un abrir y cerrar de ojos. Él puede hacer milagros. Pero muchas veces Dios toma su tiempo para hacer su obra en nosotros. ¿Por qué? Porque no quiere perder esta prueba para tratar con lo profundo de tu corazón. Y ahí es muy importante cuando estás en las tormentas de la vida, es decirle: Señor, ¿qué quieres tratar conmigo? ¿Qué quieres cambiar de mí? ¿Qué quieres hablar conmigo? Pregúntale a Dios: ¿cuál es el propósito tuyo para este hoyo que estoy teniendo? Número uno, cuando tú estés en un hoyo, la primera lección es: corre a la presencia de Dios. Número dos, ¿qué? Conoce que estás en un propósito. Pero número tres, regresa de camino a tu propósito, a la razón de existir tuya. Regresa de camino a la región al donde Dios te quiere tener. Yo no sé en qué momento Dios le mandó al pez grande que llevara de regreso a Jonás a la tierra. Pero yo me imagino que fue en este momento. Yo me imagino que fue al final de esta oración. Yo no creo que ese pez inmediatamente corrió y dijo: me voy a ir de regresar. No, le dijo el Señor: tenlo ahí, tenlo. No se va a morir ahí dentro de ti. Yo lo voy a cuidar. Ahí tenlo, manténmelo. Pero fue al final de la oración del capítulo 2 donde realmente sucedió lo que tenía que suceder. Jonás 2 del 7 al 9 dice así: al sentir que se me iba la vida, me acordé del Señor hasta entonces, y mi oración llegó hacia ti, hasta tu santo templo. En el verso 8 dice: los que siguen a los ídolos vanos abandonan el amor de Dios. Muy bien. Los que siguen a ídolos vanos no buscan a Dios, abandonan a Dios. Muy buen pensamiento. La gente sin Cristo, sin Dios, están lejos del amor de Dios, lejos de la presencia de Dios. Nínive no tenía el amor de Dios. Nínive no conocía qué tan especiales. No tuvieron la oportunidad de celebrar. Si hubiéramos estado en nuestro tiempo, podría decir esto: no tuvieron la oportunidad de celebrar la Santa Cena. No tuvieron la oportunidad de cantar cantos o escuchar un mensaje.
pero caminaron con gente sanguinaria, gente sin amor, sin entendimiento, cargado de dolor, cargado de tristezas, con problemas en sus vidas, sin saber cómo llevar un matrimonio, sin esperanza en la eternidad, llenos de ansias de poder, pero insatisfechos en su corazón, cargando en sus corazones condenación y lágrimas. Los que siguen a los ídolos, los que están lejos de Dios, están abandonados del amor de Dios. Y Dios no quería eso. Qué bueno que reconoció eso Jonás. Me acuerdo, había una película vieja que se llamaba como Trueno Distante. ¿Cuántos se han escuchado de esas películas del rapto? ¿Alguien aquí que sabe de esa película? Sí, ándele. Es como una película de los 70s o de los 80s. Y sobre el rapto de los 80, ¿no? Algo así. Muy bien, era una película vieja. Y cuando éramos jóvenes, pues la vimos con los jóvenes y nos juntamos todos nuestros muchachos. Y era sobre el rapto. Yo estaba recién convertido, estaba recién entregado al Señor cuando vi esa película y estamos todos los muchachos ahí. Cuando terminamos de ver la película, pues es bien impactante ver cómo unos se quedaban y otros se iban con el Señor. Y era bien impactante. Y cuando terminó la película dije: gracias Señor, porque cuando tú vengas, yo me voy a ir contigo. Amén. Se fueron los jóvenes y me regresé a la casa y yo seguí con ese pensamiento: cuando tú vengas, yo tengo la seguridad que me voy a ir contigo. Gloria a Dios, porque tú moriste en la cruz para perdonar mis pecados y limpiarme, y vives en mi corazón, porque un día decidí entregarme a ti. Cuando llegué a la casa y volví a hablar con el Señor, y me dijo, sentía el Espíritu Santo que me dijo: tú te vas, pero tu hermano y tu cuñada y tu amigo de parrandas con el que estuviste algún tiempo y que ya casi no hablas con él, tus compañeros, la secretaria. Y el Señor empezó a ponerme una lista grande de personas, hermanos, de gente que se va a quedar. Sí, yo me voy, qué padre, que a todo dar. Pero muchos de mis familiares y amigos se va a quedar. Y yo le hice una promesa al Señor en ese momento: Señor, perdóname por ser tan egoísta y querer solo yo de la mesa de tus bendiciones. Ayúdame. Y yo les voy a decir una cosa: estas sillas no deberían de estar vacías. Una cosa es porque hay gente que no quisieron quizá venir o tuvieron alguna cosa, pero te voy a decir, hay cantidad de gente que tú conoces que pudo haber venido contigo aquí y no están aquí. Tú tienes una misión, tienes un llamado. Tu llamado no es estar dentro del pez en el hoyo. Algunos estamos en el hoyo porque no hemos caminado hacia nuestro llamado y todavía está dando vuelta y dice: ¿por qué no salgo de este hoyo? ¿Por qué no salgo? Es como un círculo vicioso. Siempre el problema con el mismo, los esposos siempre peleando unos con otros, siempre en el mismo hoyo, siempre en el mismo hoyo. Pelea con los hijos, pelea en el trabajo, pelea situaciones, dificultades. Es que sigues en la boca del pez y el pez no avanza hasta que no reconozcas que tienes un llamado. Yo creo que aquí empezó a avanzar el pez cuando oró esto. Y versículo 9 dice: yo en cambio, yo voy a hacer algo. Te ofreceré sacrificios, cánticos de gratitud. Cumpliré la promesa que te hice. La salvación viene del Señor.
Empezó a tomar decisiones. No solamente empezó a darle gracias al Señor porque no lo mató, pero empezó a decirle: Señor, voy a hacer algo, voy a ofrecer, voy a cumplir mi promesa, voy a hacer. Estaba pensando, ya no está hablando del presente, ahora está hablando del futuro. Ya no es lo que tú hiciste o lo que estás haciendo, es lo que yo voy a hacer. Yo voy a tomar un paso de fe y una decisión. ¿Cuántos de ustedes están atorados en su vida y necesitan salir de ahí? Están en esa etapa de pausa, es decir, déjeme que arreglo mi situación, deje que arreglo mi situación personal, mi trabajo, mis hijos, todo. Y entonces yo haré. Déjame decirte, quizá por eso no avanzas. Quizá por eso estás atorado. Quizá por esos proyectos no funcionan. Porque Dios no te llamó a eso. Esas son las bendiciones que Dios tira por ahí. ¿A qué te llamó Dios? Te llamó a Nínive. No a Jope, no a Tarsis, a Nínive. Al área de necesidad. Al entrar, les dieron una tarjeta como esta. ¿La recibieron? ¿Sí? ¿La pueden sacar con ustedes? Si no la recibieron, yo quiero que al final, o no sé si alguien de Ujieres puede repartirla. Si usted no la recibió, pudieras ver si hay más tarjetas de esto misma y poderla repartir ahorita mismo. ¿Todos la recibieron? Si usted no ha recibido uno, por favor, podría levantar su mano rapidito ahí para ver, no la recibió, no la recibió, no la recibió. Muy bien, ahorita se la van a entregar. Yo quiero que se lleven una tarjeta, ahorita se la van a entregar. Yo le voy a decir cuando levanta la mano otra vez. Esta es una tarjeta bien simple, pero es una tarjeta de estrategia. Después de ese día en que hablé con el Señor, yo hice una lista. Y yo, es una sugerencia que le hago, y empecé a escribir nombres de personas que se han alejado de Dios o están lejos de Dios, amigos, familiares. Y empecé a orar por esta gente todos los días. Y le oré al Señor para que Él me diera oportunidades para compartirlo. Y Él lo hizo muchas veces. Algunos fueron rápido, algunos tomaron como 20 años, pero todos he tenido la oportunidad de compartirles y de verles caminar cerca del Señor. Yo te quiero pedir una cosa, haz una lista. Quiero que tengas esta y se la dice así, bonita y durita, para que la pongan en su Biblia, porque yo creo que usted abre la Biblia todos los días. Cada vez que abra su Biblia, saque esta tarjeta. Cuando termine de leer la palabra de Dios y Dios le haya hablado, empiece a interceder por esta persona. Hágalo en su casa, con su familia, con sus familiares, con sus hijos, con su esposo. Oren por estas personas, porque este es tu llamado. Y entonces dice la palabra de Dios las siguientes cosas. Y si entonces, cuando terminó de orar, Dios dio la orden. Y entonces el pez vomitó a Jonás en tierra firme. El entonces de Jonás fue cuando él empezó a orar, cuando él se dejó cambiar y tocar por el Señor, y cuando reconoció que había una misión que él tenía para él. Ahora es el tiempo de ti de reconocerlo. Amén. Pónganse sus pies. Padre, en el nombre de Jesús, gracias porque tú eres un Dios que nos ayudas en todos nuestros dolores y en todas nuestras dificultades. Nos sacas del hoyo, de donde hemos caído, de lo bajo, de lo doloroso, del fracaso, y nos levantas, Señor Jesús.
Salmo 91 dice que porque ha puesto su amor sobre de mí, yo le glorificaré. Señor, yo quiero que tú te glorifiques en mi vida, Señor, y en la de mis hermanos. Por eso hoy, Señor, abrimos nuestro corazón a ti para que tú nos levantes. Padre mío, no te pido bendiciones financieras, no te pido que tú solamente nos bendigas en lo externo, pero hoy, Señor, danos la bendición de entender nuestro Nínive, de empezar a ver con los ojos que tú ves el llamado que tú nos das. Señor, tú no nos llamaste ni nos salvaste para ocupar una silla, Señor Jesús, en este lugar, pero tú nos has salvado para tener un lugar en tu reino, siendo utilizados para tu gloria y honra. Padre, hoy trae a la memoria a todas esas personas no salvas, Señor, todas esas personas que no te conocen, Señor Jesús, y que necesitamos compartir de ti y hablarles de ti. Son muchos, Señor, son muchos. Ayúdanos a entender, Señor Jesús, que ese es nuestro llamado. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Yo le voy a pedir que tome un minuto para orar por usted. Quizá usted necesita volver a trabajar y conectarse con el Señor, o a decirle: Señor, estoy dispuesto y en tus manos. O quizá usted hoy necesita empezar a interceder por personas a su alrededor que están lejos de Él. Hágalo, ore, empiece a interceder, empiece a orar, empiece a pedirle al Señor. El poder de adoración nos va a ministrar mientras usted lo hace. Me envuelve tu presencia,